Bueno, Buenas tardes. ¿Tengo el gusto con la señorita Paulísima? ¿quién habla? Le estoy hablando de parte de HSBC. Disculpe, señorita, ahorita no puedo hablar, estoy muy ocupada. Did you notice that ¿quién habla or that no puedo hablar? The verb hablar is one of the most used ones in Spanish, and it can be tricky because it can translate as speak, talk, discuss, or even call, like phone someone. To make it easier for you to remember, in this video I'm going to teach you how to use the verb hablar using chunks instead of a conjugation table. Número 1. Chunks con hablar, ni hablar. Ni hablar es una interjección común en español. O sea, él te invitó a salir a ti, pero quiere que tú pagues la mitad. Sí, bueno, no lo dijo abiertamente, pero lo implicó. ¿Tú irías? Ni hablar. Necesitamos hablar. This chunk has that same weight that its English counterpart. Nobody wants to receive a text like this. Hola, necesitamos hablar. Ay, no, qué feo. Mi ansiedad, señores, mi ansiedad. Another chunk that has the same meaning is tenemos que hablar. No podía ni hablar. ¿Cómo te fue en tu cita? Increíble, pero al principio estaba tan nerviosa que no podía ni hablar. In these chunks, the verb hablar is in its base form, it's not conjugated, but you have to learn them because you will hear them and use them a lot. This is a great time for you to subscribe to the channel in case you haven't done it. ¿Ya? ¿Ya te suscribiste? Ahora sí, vamos con lo bueno. Número 2. Hablar as speak. Hablar means speak when it's used in the general sense of, articulating sounds or words. Cuando no me cae bien la gente, casi no hablo. Notice here, speak is conjugated for the first person. Yo hablo. Hablar also has the sense of speak when we use it to refer, to someone's ability to speak another language. Paulísima, ¿tú también eres políglota como los fundadores de Spring Languages? No, yo solamente hablo español, inglés y un poquito de francés. Again, hablo is conjugated for the person yo, I. Yo hablo. Now let's go check some examples with the conjugation for the person tú, you, tú hablas. Caroline, ¿cómo es que hablas español tan bien? Es que practico todos los días con mi mejor amiga y además soy miembro del Inner Circle de Spring Spanish. Are you a member of the Inner Circle? If not, join now. The link is in the description. Número 3. Hablar as talk. We translate hablar as talk when we're referring to a conversation, when it's implied that someone else is involved. We're going to see 2 examples with hablar for the third person singular. I hate grammatical terms, and I know most of my Spanish students do too. That's why at Spring Languages we do not rely on grammar and instead we keep it simple. We use chunks, word combinations or phrases that native speakers use all the time. You can get a free copy with the most important Spanish chunks in the link in the description. Para nuestro primer ejemplo, usemos una expresión muy mexicana, hablar hasta por los codos. Me cayó súper bien tu sobrina Paulina. Nunca se le acaba el tema de conversación. Sí, habla hasta por los codos. Notice that habla hasta por los codos. Ella habla. Now let's do one with él habla. ¿Tu esposo es muy cercano a su familia? Sí, bastante. Con decirte
que habla con sus papás todos los días. ¿Todos los días? El mío no les habla más que en sus cumpleaños. No es mexicano, ¿verdad? No, es danés. No wonder. Mexicans and Latin Americans in general are quite family oriented. You can learn more about their awesome and weird ways in this video. Ahora veamos ejemplos con nosotros and ustedes. Nosotros hablamos, ustedes hablan. Ya me dijeron que te vieron en la plaza hablando con un chico. Shh, ahí viene mi mamá, luego hablamos. Las veo muy sospechosas. ¿De qué hablan? De nada. The conjugation for ellos, they, is the same as the conjugation for ustedes. Ustedes hablan, ellos hablan. ¿Cómo se llevan tus papás después de que se divorciaron? Mal, no se hablan. ¿Cómo son tus compañeros de clase? No sé, no me hablan. Y estoy casi segura de que hablan mal de mí a mis espaldas. I've seen the following line in many small restaurants. No tenemos Wi-Fi. Hablen entre ustedes. Número 4. Hablar as discuss. ¿Algo más en que le pueda servir? Sí, me gustaría cancelar mi otra línea telefónica. Eso tendría que hablarlo directamente con el gerente de la sucursal donde contrató la línea. Otro ejemplo, el tema de los derechos reproductivos lo tenemos que hablar desde un punto de vista científico. Número 5. Hablar as call. Sometimes hablar is translated as call, you know, like when you phone someone. ¿Ya te habló el chico con el que saliste? No, todavía no, pero estoy segura de que me va a hablar. Or, like the example that I used in the beginning, ¿quién habla? I'm sure you've seen this one. Se habla español. And what about this? No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. Más. En una reunión mexicana no se habla de política ni de religión. What else we don't talk about because it's considered taboo? Find out in this video. La tabla de conjugación en presentes simples. I'm only including the table because I know some of you need some visual assets, some visual summary to learn better. Don't worry too much about learning it by heart. Focus on learning the chunks instead. Yo hablo. Yo solamente hablo español e inglés. Tú hablas. ¿De qué hablas? Él, ella, ello, habla. ¿Quién habla? Nosotros. Hablamos. Luego hablamos. Ustedes. Hablan. ¿De qué hablan? Ellos. Hablan. Mis papás no se hablan. We've covered a lot of ground. We have a comprehensive playlist of conjugation of important Spanish verbs. Continue learning right here.